Es fácil decir gracias y tener gratitud al Señor cuando todo nos sale bien, cuando todo marcha bien, pero cuando estamos en las dificultades, cuando tenemos noticias duras, cuando tenemos diagnósticos complejos, cuando tenemos pérdidas, es difícil dar gracias. Cuando no comprendemos por qué Dios permite las pruebas y las dificultades, muchas veces podemos caer en situaciones de ingratitud, de desaliento. Pero el Señor nos invita que aún en medio de las dificultades, Él está allí para sustentarnos, levantarnos y ser agradecidos a pesar de las situaciones difíciles. Y yo quiero animarles, invitarles a que en esta mañana podamos acercarnos a la palabra en este tema, más como Cristo, agradecidos. Recordemos que estamos en el tema ser más como Jesús, ser más como Jesús. Y hoy nuestro énfasis es agradecidos como Cristo lo fue. Y yo quiero animarles a que estemos entonces en la palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Quiero invitarles a que estemos de pie, por favor, y leamos este texto del 1 hasta el 12. Juan capítulo 6, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Gracias por tu palabra, Señor. Y aquí estamos delante de ti en esta mañana, con un corazón agradecido, porque, Señor, hemos visto tu obrar, tus poderosos hechos, tus asombrosos hechos manifestados en nuestras vidas. Pero también, Señor, aunque estemos pasando en situaciones difíciles y no veamos, Señor, la respuesta que anhelamos tener, sabemos de que tú estás obrando, porque eres Dios maravilloso, poderoso y que escucha nuestro clamor. Gracias, Señor. Dirígenos en este tiempo. Bendícenos, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Muchas gracias. Más como Cristo, agradecidos. Y quiero que estemos enfocados en los versículos 11 y 12, que allí es donde vamos a mirar el texto y el tema que el Señor hoy quiere hablarnos para todos. En momentos de dificultad nos cuesta trabajo ser agradecidos.
Una pregunta, y ayúdenme a contestar. ¿Cuál es nuestra reacción natural cuando nos enfrentamos a circunstancias abrumadoras? Frente a un diagnóstico médico grave, frente a una pérdida, cuando perdemos el trabajo, cuando hay conflictos en casa, y seguramente la solución allí es separarnos del esposo o la esposa. Frente a estas noticias y situaciones, ¿cuál es la reacción natural nuestra? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? ¿Por qué? Temor, tristeza, angustia, descontento, reclamo, ¿cierto? Queja. A veces nuestra reacción natural frente a esas situaciones es agresividad, o hay palabras hirientes, desaliento. ¿Qué más? Eso, ofensas. Y son situaciones en las que muchas veces nos cogen por sorpresa y nuestro corazón se desalienta y reacciona de esta manera. Jesús es nuestro modelo de gratitud, amados hermanos, y nos invita a seguir su ejemplo de ser agradecidos con Dios en las circunstancias difíciles. Y quiero que vayamos al versículo 11 de este texto de Juan capítulo 6. Y hay 3 verbos allí en este versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y el contexto inmediato de esta escena es que Jesús invita a sus discípulos a ir a un monte, para allí estar con ellos, pero le seguía mucha gente porque quería escuchar el mensaje de Jesús. Una gran multitud le seguían. Dice aquí que eran aproximadamente 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Aproximadamente podían ser 10,000 personas que estaban aquí en este lugar. Y es allí, en este momento, donde Jesús le dice a Felipe: Felipe, ¿qué hacemos para alimentar a tanta gente? Y en medio de este momento difícil, Felipe entonces reacciona de una manera natural para decir: Señor, en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito, un pedacito. Pero junto a esta respuesta de Felipe está la respuesta de Andrés. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, Señor, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y es una situación, una escena muy particular. Generalmente ante un problema hay 2 puntos de vista: el pesimista y el optimista. El pesimista, como Felipe, dice: Señor, aquí no se puede hacer nada. No tenemos el dinero que necesitamos para que esta gente sea alimentada. Realmente, Señor, no se puede, es imposible. Pero tenemos entonces la otra opinión, la otra propuesta. El optimista, dice Andrés: Señor, aquí está este muchachito, este jovencito, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
En otras palabras, le está diciendo al Señor, intentémoslo. Hay esta opción, Señor. Se puede hacer algo con esto. Entonces, frente a estas dos situaciones, entonces tenemos aquí el versículo 11, que es donde quiero que nos centremos en esta hora. En primer lugar, podemos decir que Jesús agradeció a su Padre en medio de la escasez, en medio de la limitación. Para alimentar más de 10,000 personas, habían 5 panes y 2 peces. Y dicen que Felipe había calculado que ni 200 denarios, que era como el salario de 6 meses de trabajo, eso no alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. Pero el Señor recibió la propuesta de Andrés. Tomó en sus manos los recursos limitados de un muchacho. Y en medio de la dificultad y la escasez, el Señor allí entonces toma estos pocos recursos para dar gracias a Dios. Miramos nuestras vidas, hermanos, en medio de las aflicciones como desdichadas, desafortunadas, pero olvidamos que la bondad de Dios se hace presente a cada instante. Pasamos por alto que las bondades con las que Dios nos bendice a veces se diluyen en medio de las situaciones difíciles. La invitación es que agradezcamos por lo que Dios está haciendo en medio de la dificultad, por lo que Dios está haciendo en este escenario, por en medio de la escasez. Y reconozcamos la soberanía de Dios, el poder de Dios, amados hermanos, sobrepasa todo cálculo humano, toda expectativa natural y humana. Felipe al ver este momento estaba asombrado al ver cómo Dios manifestaba su poder y su gloria en medio de los recursos limitados. Jesús es nuestro modelo de gratitud y nos invita a seguir su ejemplo, siendo agradecidos con Dios en medio de la limitación, en medio de la aflicción que puede producir el no tener los recursos para poder entonces avanzar y hacer lo que se requiere como seres humanos que somos. Y entonces pasa al segundo verbo allí en el versículo 11. Jesús agradeció dando gracias. Dice el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. En los otros evangelios dice que Jesús levantó los ojos al cielo y dio gracias. Jesús agradeció a su Padre, reconociendo su dependencia de Él. Nuestra gratitud a Dios debe reconocer nuestra dependencia de Dios. Para Jesús la oración era vital, importante. Para Jesús era importante escuchar la voz de su Padre para ser guiado, para ser instruido, para ser orientado en el propósito por el cual fue enviado. Mira ahí una página antes en su Biblia, capítulo 5, versículos 19 al 20, mostrando una vez más que él con el Padre había esa unidad, esa dependencia, ese entendimiento. Versículos 19 y 20 de San Juan, capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo a los fariseos que estaban allí: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os
maravilléis. Jesús estaba sujeto, sometido a la voluntad del Padre. Y dice, el Padre ama al Hijo, y esta sujeción, esta unidad estaba dentro del marco del amor y no de la esclavitud, y no como el empleado al empleador, sino de un padre y un hijo unidos por el amor. Jesús no hacía nunca lo que a él le parecía mejor, sino siempre lo que Dios quería que hiciera. Así que en este momento de levantar los ojos al cielo, con esto poco que había para sustentar a toda esta gente, Jesús levanta sus ojos al cielo y da gracias al Padre como señal de dependencia, reconociendo que Dios es el proveedor, dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Reconociendo que en Él están todos los recursos, reconociendo que en el Dios Todopoderoso está toda la provisión. Y de esa manera Jesús ofrece al Señor, dando gracias, levantando sus ojos al Señor, en medio de estos pocos recursos, de estos escasos alimentos, y allí clamando la bendición de Dios sobre esto que él tenía en su mano. La provisión viene del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amados hermanos, muchas veces nos jactamos, nos enorgullecemos de que lo que tenemos, los recursos que el Señor nos permite tener, son nuestros y que lo hemos ganado con nuestro gran esfuerzo, así que nadie puede manejar esos recursos. Nosotros, hermanos, no somos dueños de las cosas, somos administradores y no propietarios. Así que todo lo que el Señor en su infinita misericordia nos permite obtener es por su gracia, por su inmensa bondad. Y nosotros somos administradores de eso en que en su infinito amor nos lo ha dado. Jesús seguramente oró en ese momento la oración que todo padre de familia hacía allí en el momento de dar gracias por los alimentos. Bendito seas tú, Señor nuestro, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. Y los que le acompañan decían, amén, amén. Y luego, después de dar gracias a Dios, de esta manera, dice que Él comienza entonces a repartir estos alimentos, estos recursos limitados. Y saben, Dios es experto en sorprendernos con lo poco, para que Él se glorifique en la abundancia, en lo mucho. Amén. Recordemos la experiencia de Moisés. El Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, ¿qué le dice? Una vara. Moisés estaba preocupado, Señor, ¿cómo me van a creer que tú me envías? Entonces Moisés tenía su vara en su mano. Y dice entonces el Señor a Moisés, tírala al suelo. Y dice que cuando Moisés tiró su vara al suelo, esa vara se convirtió en serpiente. Y frente a ese milagro, entonces hay sorpresa en Moisés y ve cómo Dios le va a respaldar. Sin embargo, el milagro no quedó ahí. Le dice a Moisés, Moisés, coge esa serpiente por la cola. Y dice que entonces esa serpiente se convirtió otra vez en aquella vara, la cual el Señor iba a utilizar para respaldar y dar testimonio al pueblo de que Moisés iba respaldado por el Señor. En medio de lo poco,
el Señor se glorifica. Recordemos la experiencia de David, el jovencito que peleó contra Goliat. Lo venció con una honda. Cogió 5 piedras y una de aquellas piedras entonces la lanzó contra Goliat. Y dice que Goliat fue derribado. El resultado de aquel famoso encuentro entre David y Goliat no dependió de superioridad de armas o de estrategias, sino que Dios respaldó a este joven. Mientras que Goliat lo maldecía, David decía: en el nombre de Jehová de los ejércitos, vengo para vencerte. Y efectivamente, Dios lo respaldó y de esa manera pudo derrotar a este gigante. Jesús solo tenía unos pocos panes y unos cuantos peces, pero dio gracias a su Padre por lo que tenía. Su corazón no se llenó de queja por lo que no tenía. Todo lo contrario, en lo poco, allí el Señor dio provisión. Entonces hemos visto que en el versículo 11 Jesús tomó estos panes y estos peces y agradeció en medio de esa limitación, de esa escasez. En segundo lugar, dice que Jesús agradeció por eso que tenía en su mano y entonces en señal de dependencia de su Padre. Jesús es nuestro modelo de gratitud y nos invita a seguir este ejemplo, amados hermanos, de ser agradecidos. En medio de las dificultades, de la prueba, del sufrimiento, del por qué a mí, de por qué pasa esto, el Señor nos invita a que nos rindamos ante su soberanía, ante su grandeza, reconociendo que Él está al control de cada detalle y nos sujetemos a Él para dar gracias, reconociendo que dependemos de Él. Sigue el versículo 11, dice: Jesús agradeció confiado en la provisión milagrosa que su Padre le daría en ese momento. Allí en el versículo 11 dice: tomó Jesús aquellos panes, dio gracias y luego ¿qué hizo? Los repartió. Los repartió. Pueden haber muchas explicaciones, pero solo una cosa sabemos: el Señor obró un milagro. Nadie esperaba que eso pasara. Y allí entonces, en medio de esta situación límite, el Señor opera un milagro dando abundancia. Dice que repartió a los discípulos para que repartiera a los grupos de la multitud que estaban allí esperando ser alimentados. Dice que el Señor involucró a sus discípulos en este milagro. Involucró a sus discípulos en esta acción poderosa para que ellos entonces llevaran este pan a aquellos que estaban allí esperando ser saciados. Ellos obedecieron la voz de Dios mientras observaban el milagro frente a sus ojos, frente a sus ojos. El Señor hizo partícipes a sus siervos, a sus discípulos de este milagro. No sabemos cómo reaccionaron los discípulos frente a este asombroso hecho frente a sus ojos. Leíamos el Salmo 65 anoche en el tiempo de oración con lo que estábamos orando allí por Zoom. Con tremendas cosas nos responderás, Dios, con tremendos hechos obrarás a nuestro favor. Y así es el Señor, nos sorprende con su poder maravilloso. El Señor quiere actuar
también a través de sus hijos, de sus discípulos, a través de nosotros, por los cuales Él quiere también extender su provisión para que también se pueda escuchar su voz, para que también entonces pueda obrar de manera milagrosa. En las pruebas, en la adversidad, en los momentos de tensión, amados hermanos, se deja ver muchas veces nuestro carácter. Los discípulos pudieron haber no participado o seguramente haber sacado su superioridad. ¿Quién sabe más de esta situación? ¿Quién sabe mejor repartir? Pero allí cada uno se sujetó a lo que el Señor les dirigió y les dijo que hiciera. En medio de los problemas, amados hermanos, dejémonos dirigir por el Señor. No nos sintamos autosuficientes. No pensemos que nos las sabemos todas. El Señor anhela que tú y yo, como sus hijos, seamos obedientes a lo que Él desea hacer a través de nosotros. Y que nuestra oración es decirle: Señor, en medio de mi fragilidad, en medio de mi imperfección, en medio de lo poco que pueda hacer, usa mi vida, usa nuestras vidas para hacer bendición de Dios a otros. Jesús aumentó la comida disponible y obró y operó algo asombroso ante los ojos de sus discípulos y de esta multitud. Entonces podemos decir que Jesús agradeció por esa provisión que el Señor envió de manera milagrosa. Jesús es nuestro modelo de gratitud y nos invita a seguir su ejemplo de ser agradecidos con Dios, su Padre. Amados hermanos, seguramente hemos visto la respuesta del Señor cuando hemos estado orando por nuestro pastor Fabián, por Norita, por Edgar, por José, por Javier. Y gloria a Dios porque hemos visto la respuesta. Gloria al Señor. Aleluya a su santo nombre. Pero muchas veces en nuestras realidades esa respuesta se demora. A veces no vemos como nosotros quisiéramos. Pero aún así entendemos que Dios es soberano y Él actúa conforme a sus planes y propósitos eternos. Así que, amados hermanos, estemos allí, sujetos y rendidos a lo que el Señor esté haciendo para obrar también en cada uno de nosotros. Pero en el versículo 12 dice allí que después de que todos comieron, de que todos quedaron saciados, les dijo a los discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús cuidó de los recursos que quedaron después de este milagro. Nuestra gratitud se expresa también en el buen uso de los recursos que Dios nos provee. Si el Señor ha respondido de manera abundante, no desperdiciemos. Si el Señor ha dado sanidad a nuestro cuerpo, cuidemos nuestro cuerpo. Si el Señor ha traído bendición respondiendo en nuestra familia, en nuestro hogar, cuidemos esa respuesta del Señor y avancemos en esos planes perfectos que Dios quiere, porque quiere seguir alimentando. Se dice que era la costumbre en el pueblo judío que después de una gran fiesta, la comida que sobraba no se botaba, no se desperdiciaba. Lo que sobraba era para los siervos, para aquellos que habían estado ayudando a servir en todo lo que era la fiesta o la cena que se había preparado. De tal manera que
la comida, la provisión era continua, no solamente para el momento, sino que después también había para que otros fueran saciados y alimentados. Cuando Dios envía una bendición sobreabundante, hermanos, Él no quiere que nada se pierda, que nadie pase hambre, que nadie se quede sin experimentar que solo Cristo es el pan de vida y que solo Él puede saciar las necesidades más sentidas de todos nosotros, los seres humanos. Lo que Jesús ofrece, hermanos, no se echa a perder. Así que estamos llamados a que si hemos recibido esa provisión de Dios, su presencia, si hemos recibido la respuesta del Señor, hagamos partícipes a otros de ese milagro, de esa bendición, de esa respuesta. No nos quedemos nosotros solos allí, sino que nada se desperdicia en la respuesta, en la provisión de Dios. Siempre habrá un continuo alimentar, una continua provisión, porque Dios es así. Dios cuida de los recursos que Él nos ha dado. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, ¿qué? Suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén, amén. Así que, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la escasez, no tengamos miedo. El Señor está allí para sustentarnos, pero nuestra parte es ser agradecidos, que aún en medio de esa situación, agradecer que el Señor está allí obrando y depender de Él. Hemos leído cuando empecé este tiempo en Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, tu Dios, soy tu Redentor, tu Salvador. Amén. Jesús es nuestro ejemplo de agradecimiento, hermanos, y nos recuerda que ante la fragilidad y el temor que nos producen las situaciones difíciles, podemos ser agradecidos con lo poco o mucho que tenemos y confiar en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tener confianza de que sus recursos son ilimitados y provee de maneras impensables, asombrosas y maravillosas. Una de las canciones de Santiago Benavides dice: demos gracias al Señor, aunque nuestros pies pisen el dolor, Él tendrá respuesta y bendición. No vamos a estar exentos de las dificultades, amados hermanos, pero de una cosa estamos seguros: el Señor está con nosotros y Él tendrá respuesta y bendición en medio de esas crisis. Él es más que suficiente, hermanos, para enfrentar cualquier adversidad o reto que se nos presente. La gratitud debe ser algo constante en nuestras vidas, hermanos, una actitud del corazón. El corazón agradecido es uno que busca dar gracias siempre, permanentemente. El Salmo 13 lo dice de esta manera: es algo que expresa gozo y alegría en medio de la respuesta de Dios. Y entonces, frente a esa respuesta de Dios, nosotros como sus hijos celebramos, expresamos alegría, confianza y cánticos, porque Él ha sido bueno. Su bondad siempre está permanente en nosotros. Que las dificultades, hermanos, no oscurezcan,
que las dificultades, hermanos, cualquiera que ellas sean, de la clase que sean, no nos eche perder de vista que la bondad de Dios está ahí siempre con nosotros. Oremos, hermanos, para que el Señor nos permita ser una fuente de consuelo y de aliento para aquellos que atraviesan por el duelo de la pérdida, aquellos que atraviesan aquellos diagnósticos complejos, aquellos que atraviesan momentos de escasez y no hay con qué suplir la necesidad de alimento. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra nos invita a seguir tu ejemplo. Señor, tú tomaste aquello poco, aquellos recursos limitados y lo multiplicaste. En medio, Señor, de la escasez, Felipe de manera natural reaccionó calculando para después decir, no hay nada que hacer. Pero Señor, tú trajiste respuesta a través de estos 5 panes y 2 pececitos para suplir la necesidad a más de 10,000 personas, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque nos invita, Señor, a ser agradecidos en la adversidad, a depender de ti en oración, reconociendo que tú eres la fuente de los recursos, la fuente de la respuesta, la fuente de los hechos poderosos y asombrosos. Nos invitas también a ser agradecidos, reconociendo que esa provisión tuya viene de ti y no es por nuestra habilidad, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra estrategia, sino por tu poder. Señor, nada es nuestro, todo te pertenece a ti. Y ayúdanos, Señor, para participar de esa respuesta tuya, participando a otros, Señor, de esa bendición que tú has traído, cualquiera que ella sea, sanidad, bendición económica, restauración del hogar, perdón en medio de la familia. Oh Señor, que hagamos partícipes a otros de esos milagros gloriosos y maravillosos que haces en medio nuestro, Señor, porque es allí en medio, Señor, de la adversidad donde tú manifiestas tu poder y tu gloria. Ayúdanos a ser más como tú, agradecidos, Señor, más como tú, oh Dios, reconociendo que todo viene de ti y que aunque no veamos, Señor, la respuesta que deseamos, tú estás obrando, tú estás actuando, tú estás interviniendo y a ti venimos. Hermano, no sé cuál es la situación con que has llegado en esta mañana. Allí en tu oración, dígale al Señor, Señor, entrego a ti esta situación por la que estoy pasando. Dígaselo allí con sus palabras. Y yo quiero animarle a que por más difícil que sea, a que por más imposible sea la solución, dele gracias, dele gracias. Dígale por nombre propio la situación, hermano querido. Hoy el Señor nos invita que aunque usted no tenga ganas de darle gracias a Dios, que aunque usted no tenga motivos para darle gracias a Dios, yo le invito a que lo haga y rechace de su mente la queja, la murmuración. Rechace de su mente cualquier pensamiento negativo que quiera desalentarlo y derrotarlo, porque el Señor está al control de todo y Él es soberano. Dígale, Señor, te ofrezco esto. Estoy impotente frente a esta situación.
aquí estoy, Señor. Y tú en lo poco actúas y multiplicas, Señor.